Lo anticipado, está con nosotros Eduardo Dalmazo, a quien lo invitamos periódicamente porque hay que poner muchas veces las cosas en su justo término y verlas desde un punto de vista general, sobre todo en un especialista en estrategia, en liderazgo y sobre todo también un especialista en ciencia política como es Eduardo. ¿Cómo te va? Bueno, es decir, de todo lo que hemos estado hablando, hay un tema que a mí, es decir, me intriga un poco. Es decir, ¿dónde encasillarlo a Milei? Porque al principio cuando surgió este hombre, yo dije, pero este tipo, llegué a decirlo públicamente, este tipo es un farabute. Y resulta que después, el tipo siguió en sus treces y continuó en sus treces y tiene por ahí, en algunos casos, no sabemos si es un liberal a ultranza o un liberal un tanto peronizado, un liberal al estilo de Alberdi. Es decir, ¿cómo lo ves vos? Bueno, no lo podés catalogar ninguno de esos, porque en realidad, si vos partís de su propia definición como anarcocapitalista, quiere decir que él no cree en el Estado. Claro. Pero yo creo que para entender a Milei hay que entender el momento que le toca vivir. El momento que le toca vivir. Claro. Incluso el tema del sostenimiento de las redes, la campaña de él en redes fue brutalmente excelente. O sea, el manejo total del discurso para los jóvenes, la esperanza, totalmente fuera de un programa de mediano o largo plazo. Yo voy a, si vos me das tiempo, después te voy a explicar. Claro, mirá el hecho de Karina, que ha abierto los centros de afiliación y hacen cola para afiliarse en este momento político. Somos un pueblo con expectativas positivas muy rápidas. También cuando subió Macri habría la diferencia que era otro momento y ganó creo que por 2 puntos las elecciones. Sí. Milei gana el 56, me se acordará cuando ganó, ¿cómo se llama? Cristina, en el 2011, que sacó el 54, el 55, sí. Pero la oposición sacó mínimamente. Sí. Y también había una gran efervescencia. Ahora tenemos una gran efervescencia porque somos creyentes y necesitamos que sea positivo. ¿Quién no va a creer que sea positivo? Me preguntás a mí y digo, ojalá, a pesar que yo tengo una mirada de mediano y largo plazo no tan optimista, o no optimista, quisiera que yo me equivocara, no que se equivoque él. Pero fíjate que es un personaje que usa, digamos, el carácter autoritario, de alguna manera su discurso es populista, la Constitución no le importa nada. No iba a decir mucho, pero en realidad no le importa nada. No, atiéndeme, los decretos de necesidad y urgencia, ese mega decreto, es absolutamente anticonstitucional. Por eso, y si no se atiene a la Constitución, quiere decir que la democracia en sí, con su sistema de distribución de poder y recursos, no le importa. Que vaya a negociar con el sistema de poder es una obligación que tiene por necesidad. No por gusto. Con eso te estoy por convicción tampoco. No por convicción. Entonces estoy perfilando el personaje. Es un personaje inteligente, sin duda, que tiene una formación económica financiera. Yo siempre lo percibí como un hombre que nació en las finanzas. Y por eso en la explicación que escuchábamos hace un rato, la parte financiera hay un manejo, yo te diría... Es donde está en su salsa. Está en su salsa. Pero la experiencia nos dice que las personas que tienen visiones financieras no tienen visiones de fondo del desarrollo y que además sus decisiones están jugadas por el mercado y no por la necesidad de un proyecto donde la gente esté integrada. Es un pensamiento peor que neoliberal porque piensa que al adecuar, digamos, por ejemplo, solucionar el tema de la inflación, que lo veo largo, pero supongamos que se solucione en gran parte, la gente se va a adecuar y va a salir de acuerdo a sus necesidades, sus impulsos, su búsqueda, sus ganas de progresar. Hay un supuesto ahí absolutamente inconsistente. Los estados tienen una función y los gobiernos nacen por la necesidad de equilibrar los intereses de los diversos grupos sociales. Para eso está el Estado. Para eso está el Estado. Hasta Hoffman, que fue el filósofo que determinó la necesidad del Estado, también lo podía considerar este hombre comunista porque él planteaba que el Estado era el eje para integrar, digamos, los distintos poderes de la sociedad o intereses de la sociedad. Entonces hay un supuesto que surge claramente que si yo manejo la economía en términos, supongamos, de estabilidad y determinadas condiciones, todo se va a arreglar.
Entonces eso significa que yo me desentiendo de un proyecto y me desentiendo de las herramientas para el desarrollo económico. Entonces aparece atacando las universidades, las instituciones de cultura, las instituciones científicas, donde sin duda el gobierno anterior quiso coparlas y en alguna medida... Lo consiguió, totalmente. En alguna medida lo consiguió, pero lo que no consiguió es que desapareciera lo que yo llamo de hace mucho tiempo la otra Argentina. El nivel de científicos que tenemos, el nivel de cultura que tenemos, por ejemplo en el cine, en el teatro, la biotecnología, el desarrollo del software, que es el producto de la otra Argentina a pesar de un proceso totalmente retardatario, así le llamo yo al proceso kirchnerista, un proceso retardatario. Exactamente, pues el país fue para atrás. Eso, tan inserto en distintas instituciones. Pero este señor hasta ahora ataca a las instituciones sin tener en cuenta los desarrollos relativos de la ciencia y la cultura que hemos tenido a pesar del gobierno retardatario o los gobiernos retardatarios. Entonces, ¿por qué estamos con él, supongo yo? Porque en el 2015, cuando gana Macri, gana por centésimas, digamos. Sí. Gana ahí nomás. Y todavía, a pesar que ya no había crecimiento del 2011, porque si vale la pena que yo acote ante la audiencia, que el ingreso per cápita del 2023 es menor que el 2011. Sí, efectivamente. ¿No? Quiere decir que en 12 años, 13 años no hemos progresado nada. Y sí, si el consideramos país el aumento de la sí. pobreza, la desigualdad del ingreso se ha acentuado. Pero digamos que hasta el 2015 todavía el efecto soja y determinadas políticas distribucionistas permitían sostener cierto volumen político al gobierno que en ese momento era de Cristina. Claro, y así estamos ahora. Así estamos. Claro, es un proceso, porque eso yo siempre te hice la aclaración al inicio, uno tiene tendencia a ver el corto plazo, pero si uno se dedica a pensar o tratar de pensar y razonar, siempre hay que ver el mediano y el largo plazo. El ejemplo de Menem que se dio es perfecto. Nadie vio venir la crisis del 2001-2002. Y cuando eso, y vos lo sabés mejor que yo, ni siquiera empresas de tamaño considerable la vieron. Hay grupos económicos que tuvieron que vender para solucionar los problemas financieros que surgían. Bueno, el común de la gente no tiene obligación de ver. Gustavo, el abogado, digamos, que se dedica a pleito, el albañil que va a levantar paredes, el panadero, no está preparado para ver el mediano y largo plazo. Eso pasa por el nivel de los líderes que tenga una sociedad. Seguro. Y además de información personal, de conocimiento y de educación. Y además la capacidad de creer. Claro. Porque a lo mejor vos sos oficialista y yo te respeto, pero también creo en el que está en la oposición y lo escucho, porque lo respeto, ¿no? Nosotros tenemos contradicciones de todo tipo de intereses, que es un problema que nunca se pone sobre la mesa. La contradicción de intereses, por ejemplo, ahora concreto, entre el conurbano bonaerense, el resto del país, los intereses del sur del país, que van a ser oposición, va a ser un sector que si las políticas continúan va a estar en muy buena situación y que eso va no en desmedro, pero que va a haber una diferencia brutal con el norte. Por lo tanto, tendría que hacer un proyecto de alguna manera de equilibrar. Por otro lado, si el sector agropecuario no quiere ser siempre el que esté salvando la situación del país, tiene que tener conciencia que sin una industria eficiente y competitiva, siempre le vamos a hacer, o los gobiernos le van a sacar una tajada importante porque no tienen otra forma de sostener la sociedad, ¿no? Por eso hice la acotación de los ingresos. Entonces, si no hay un planteo de superación, que significa acordar, ¿no? Acordar políticamente y acordar entre los sectores claves, donde hay que comprender que nadie se salva con el otro, porque la consecuencia es la aspiración, dice, de todos los jóvenes con cierta capacidad o búsqueda, no vamos a tener salida. Yo lamento decir a la audiencia lo que yo veo, pero lo vimos en los 90, donde vendimos todo porque estaba reventado, es cierto. Me acuerdo que en el caso de una de las empresas eléctricas tenía 500 médicos, una cosa absurda, ¿no? Para decir que estaba reventado el proceso administrativo de eso. Pero vos tenés muchas formas de hacer las cosas. Y ahí viene la inteligencia política. Y la inteligencia política tiene que ver con pensar cuáles son las consecuencias, dejar los pensamientos simples, pensar en la complejidad. Ahora, financieramente estamos bien, entre comillas, estamos bien, pero quiero decir, estamos saliendo de una situación horrible,
pero la situación de la gente es espantosa. Bueno, ahora, siendo consecuente con lo que vos decís, yo pienso que creo que es más esencial que nunca este pacto de mayo, pero que salga bien. Es decir, no es un pacto que venga con imposiciones absolutas, sino que las cosas estén, como decís vos, consensuadas. Algo que lamentablemente desde hace tanto tiempo que no conseguimos los argentinos. Un proyecto común. Habría que ver el espíritu de consenso del gobierno, porque me da la impresión que ante la derrota brutal que tuvo el peronismo, que no entienden por qué, yo acabo de escribir algo, ojalá me lo publiquen, sobre por qué la gente, no porque la gente, sino la desazón de la gente ante un proceso de deterioro tan brutal de la sociedad, ¿no? Que es un proceso, como lo mencionaste en un momento, de largo plazo, no es que nació el último año. No, el gobierno de Fernández ni siquiera fue el peor, fue la frutilla del postre, digamos, de una forma de concebir la sociedad y el funcionamiento económico que nos lleva a esto que vivimos, si no, no estaríamos acá dialogando sobre este tema. Hay un concepto del capitalismo que no se entiende. Y los sectores populares, la dirigencia de los sectores populares no ha entendido lo que es el capitalismo. Es una melange cuya consecuencia es lo que vivimos, ¿no? Lo que sabemos todos, una pobreza creciente. Si no concebimos un proyecto de desarrollo donde podamos ser competitivos, no solamente en el agro y los sectores tecnológicos, que es ahí donde podemos apuntalarlo, porque no da lugar al empleo. El agro da lugar al empleo hasta determinado límite. Acotadamente. O sea que si nosotros queremos trabajo, tenemos que expandir las condiciones laborales y de oferta productiva, para lo cual se requiere un proyecto que tenga en cuenta el desarrollo productivo. Y en ese proyecto de desarrollo productivo, las ciencias, la tecnología, del cual tenemos avances impresionantes en forma, como yo diría, como puntuales, porque no están insertas en un proyecto de desarrollo, son fundamentales. Estamos en el siglo XXI, estaba leyendo la inteligencia artificial, más allá de lo que venimos leyendo todos, ya es una cosa increíble, el cambio en las relaciones de Efectivamente es así. Muy bien. Lamentablemente me están haciendo señas de que se termine el programa. Pero hemos charlado un rato largo. Gracias, Eduardo, por la claridad. Gracias a vos. Hasta pronto. Nos vemos en cualquier momento.